Buenos días, gracias por estar de nuevo en otro programa Foro Cristiano. Como siempre saludándoles, Santiago Álvarez Campos, deseándoles el día más bendecido, invitándoles a que se queden estos 60 minutos de información. Vamos a conversar con el doctor Roberto Ferrey Echaverri, abogado, exdiplomático y hombre experimentado en muchas cosas del ámbito político nacional. Vamos a conversar con él ciertos temas de interés nacional e internacional. Vamos a hacer un breve comentario, conversación con él sobre la muerte de Simón Peres, ex primer ministro israelí, ex presidente israelí, fue premio Nobel también, Simón Peres. Gracias por estar de nuevo en sintonía de Foro Cristiano. Como les anuncié, con el doctor Roberto Ferrey Echaverri. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, buenos días. Bueno, estamos tranquilos aquí esperando el proceso electoral en Nicaragua y los movimientos que están ocurriendo a nivel internacional, sobre todo en relación a los Estados Unidos. Correcto. Doctor, lo hemos invitado precisamente porque nosotros tenemos un lema en este programa y es una cita de la Biblia que la dijo el profeta Oseas ya hace 3000 y pico de años, ¿verdad? El pueblo perece porque le falta conocimiento. Eso lo dijo este profeta, un hombre que tenía poca instrucción, ¿verdad? Digamos académica para decirle en una perspectiva, pero que tenía una inspiración de Dios, ¿no? Y miraba cómo el pueblo de Israel caía cautivo, lo llevaban los otros pueblos cercanos ahí, lo llevaban cautivo, lo llevó Babilonia, lo llevaron, ¿no? Entonces él dijo esto: el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces nuestro objetivo en este programa, doctor, es que llevar a la gente el conocimiento. Sí. Traemos gente que sabe los temas, que conoce, que vive instruyéndose, que vive leyendo, que se vive informando, porque no hay que ser como aquel que dice, lo dijo el periódico, ¿eh? Lo dijo la radio. Y entonces porque lo dijo el periódico, porque salió en el periódico, se cree todo. Se cree todo. No, hay que investigar, ¿verdad? Y hay que hacerse de información. Siempre ha sido fundamental el tener información. Claro. El que tiene información tiene poder. Así el es. Que no tiene información no tiene poder. La información es poder. Y la información le permite a uno tomar mejores decisiones. Correcto. ¿Verdad? Porque uno puede revisar. Yo he criticado muchas veces a algunos medios, sobre todo los medios escritos aquí en Nicaragua, sí, que quieren decirnos lo que dijeron. O sea, si la conferencia episcopal, por ejemplo, de la Iglesia Católica emite una pastoral, entonces la información en el periódico es, la pastoral dice tal y tal cosa, en vez de poner la pastoral, lo que dijo, el texto original de Correcto. La pastoral, para que uno lo lea, el que la quiera leer, ¿verdad? Correcto. Y que el que la lea vea si está de acuerdo o está en desacuerdo. Así es. Pero no que algunos periodistas, ¿verdad?, ya se han acostumbrado a decirle a uno, hacer su propia interpretación. Entonces ya es la opinión del periodista, no es Correcto. Lo que dijeron, el que dijo, la fuente original. Y que quizás viene siendo lo contrario a lo que se dijo. Y pues muchas veces se manipula, esa es la palabra, ¿verdad? Se manipula la información y eso no debe ser así, ¿verdad? La información se debe transmitir para que las personas reciban la información y decidan si le parece, no le parece, y pueda tener una mejor opinión. Un criterio propio. Doctor, estamos en un momento que el pueblo de Israel, el Estado de Israel está de luto. Sí, sí. Entonces ha muerto Simón Peres, porque decía la pronunciación hebrea, ¿no? Simón Peres. Simón. Y fue un prominente político. 2 veces fue presidente del Estado y una vez fue primer ministro, aparte de que ejerció muchos cargos de importancia en Israel, incluyendo el de seguridad, que es el básico para la defensa. Sí, porque Israel es uno de los estados que está continuamente en guerra, ¿no? Desde su fundación. Permanentemente en guerra. Pero, ¿qué significó Simón Peres?
Bueno, yo diría para que Israel y para el mundo, doctor. Yo diría que no solo Israel está de luto, ¿verdad? Sino Ajá. que es una pérdida mundial. Claro. Realmente fue un personaje en el Medio Oriente, ¿verdad? Que inició desde muy joven su lucha por el Estado de Israel, por la fundación del Estado de Israel y por la defensa del Estado de Israel. Y fue un discípulo del señor Ben Gurión, que es el gran fundador del Estado de Israel. Y además en su trayectoria, inicialmente fue hombre militar, hombre de armas, sí. pero luego se desarrolló, evolucionó y se convirtió en un hombre predicador de la paz. Y fue capaz de juntarse con el señor Arafat, que era el extremo opuesto del lado palestino y hombre de guerra, ¿verdad? Hombre terrorista, pues en términos actuales, hombre de lucha armada, de acciones bélicas, de acciones de terror, el señor Arafat, y sin embargo llegaron a juntarse y se dieron la mano y llegaron a firmar un acuerdo de paz que desafortunadamente se ha perdido en el tiempo, y nuevamente Israel y los palestinos se encuentran en un ambiente más de guerra que de fraternidad y de vecindad, ¿verdad? Porque ni siquiera se ponen de acuerdo en la conformación de dos estados, un estado de Israel a ser reconocido por todos como lo reconocen muchos estados del mundo, y un estado palestino que va a tener lógicamente mucha ayuda de los países árabes. Pero esa es una situación difícil de superar y no lo han podido lograr. Incluso los norteamericanos juegan un papel importante y los presidentes arriesgan su riqueza, su caudal político por tratar de lograr una paz logrando la paz entre Israel y los palestinos, probablemente se produce una mayor distensión en todo lo que es conocido como el Medio Oriente. Precisamente ese gesto de Shimon Peres de acercarse a su enemigo y buscar este acuerdo de paz le valió un premio Nobel que fue compartido con Yasser Arafat. Pero ahora también hay en esto hay de todo, ¿no? Otros están celebrando que murió. Ah, claro. Hubieron ayer manifestaciones de grupos extremistas en que dice, bueno, se murió, dice, el fundador de la ocupación. Dice, así es. Porque para los palestinos es un enemigo, pues. Era un enemigo. Y era un hombre de mucho prestigio, de mucho poder, y lógicamente que al desaparecer, al terminar su vida, deja un vacío en el mundo israelita. Y yo recuerdo otro caso similar, fue el de cuando Egipto, que el señor Sadat, ¿verdad?, se decide y llega a firmar la paz también y a darse la mano con el primer ministro en esa época de Israel, y eso le costó la vida. Pocos meses después o pocas semanas después lo asesinaron en una emboscada en el mismo Egipto. Pero son demostraciones de que la paz vale mucho más. O sea, es más fácil declarar la guerra que declarar la paz. Es más fácil declarar la guerra. La guerra la puede declarar cualquier idiota, ¿verdad? Pero para conseguir la paz se necesita un gran trabajo y un gran compromiso y una gran dedicación. Y el señor Peres era uno de esos personajes. Entonces estamos hablando de que en términos generales el mundo pierde a un personaje político que nos dejó lecciones de cómo conducirnos en medio de la crisis, de cómo negociar. Fue un excelente negociador y tiene al Estado israelí donde está. Se dijo ayer y lo dijo una persona de importancia dentro del ámbito de la política israelí, que Shimon Peres estableció políticas de seguridad que a la fecha están vigentes y que no cualquiera las conoce. Es que me explico. Él fue un experto en asuntos de seguridad. No cualquier gobierno, no cualquier inteligencia, no cualquier contrainteligencia de cualquier estado conoce estas estrategias de seguridad que estableció Shimon Peres y que a la fecha están vigentes y que mantienen este nivel de seguridad que tiene Israel. Claro, a pesar de ser tan pequeño geográficamente,
es una Pero potencia poderoso, militar es poderoso. y mantiene una seguridad bárbara. Y no solo es poderoso militarmente, sino tecnológicamente. Claro, y eso en le muchos sustenta, aspectos es potencia. y eso le sustenta su desarrollo militar y su preparación. ¿Verdad? Entiendo que en Israel todo el que se bachillera tiene que prestar servicio militar. Ahí es. Entonces son 2 o 3 años. Y lógicamente eso permite que haya toda una reserva de gente preparada militarmente